Mi hermana se quedó con casi toda la herencia de la abuela, dejándome solo su viejo bolso y una humillación. Pero dentro de ese bolso, un secreto oculto en un doble forro cambió todo. Lo que descubrí me hizo llamar al abogado de inmediato. Jessica ni siquiera esperó a que el abogado terminara. Miró el bolso marrón y agrietado que acababa de poner frente a mí, luego me miró directamente a la cara y se rió a carcajadas. Perfecto, dijo. A los pobres les encantan las cosas de segunda mano. Mi madre se tapó la boca, pero aún así vi la sonrisa. Mi padre se acercó, apretó el hombro de mi hermana y dijo, «Te lo has ganado todo, cariño». Esta era la lectura formal del patrimonio de mi abuela. 3 semanas después de enterrarla, 2 casas, $4 millones, un cheque para mis padres y un bolso de 30 años para mí. No discutí. No lloré. Le di las gracias al abogado, conduje a casa y puse el bolso en la mesa de mi cocina. Esa noche, encontré la segunda cremallera, cosida a mano, con hilo verde, escondida en el forro. Leí lo que la abuela dejó dentro 2 veces. Luego llamé a su abogado de la herencia y la habitación que acababa de celebrar comenzó a desmoronarse. Mi nombre es Maya Miller. Tengo 34 años. Mi abuela me crió en los veranos. No de una manera grandiosa. Mis padres trabajaban. Mi hermana era 6 años mayor y no tenía interés en que una niña pequeña la siguiera. Y cada junio, mi madre preparaba una maleta y me llevaba 90 minutos al norte a un pequeño pueblo junto al lago llamado Silver Creek, a una cabaña en un camino de grava llamado Pinery. La abuela estaría de pie en el porche incluso antes de que aparcáramos, con un paño de cocina sobre el hombro, ya hablando. Había sido contadora toda su vida laboral. Llevaba los números de la tienda de mi abuelo, suministros y forrajes Miller e Hijos, hasta que la vendieron en 2004. Arthur, mi abuelo, murió en 2011. Después de eso, solo quedaron Ellen, la cabaña y una casa en el pueblo en la calle Oak, y nosotras 2 al teléfono cada domingo por la noche durante los siguientes 15 años. Aprendí a leerla observando sus manos. Cuando pensaba, alisaba el mismo punto del mantel. Cuando le preocupaba el dinero, contaba algo. Botones, cucharas, monedas para calmarse. Y tenía un bolso, de cuero marrón, un poco más grande que su mano, con una grieta en la esquina en forma de media luna. Lo llamaba el bolso del banco porque era el que llevaba cuando tenía asuntos que tratar. Antes de entrar al banco del pueblo, golpeaba 2 veces la solapa. Suavemente, como si pidiera permiso. Para que sepa que estamos trabajando, decía. A los 8 años, me pareció la cosa más sensata del mundo. Al final de cada verano, cerraba esa cabaña ella misma, recorriendo cada habitación para revisar las ventanas y el porche. Antes de girar la llave, decía lo mismo cada vez. Esta casa guarda lo que importa, decía. Todo lo demás son muebles. Yo era demasiado joven para oírlo como algo más que un dicho, y ella se fijaba en todo. Un cuadro torcido. Un centavo debajo del sofá. Una cifra equivocada en una columna de 100. Me fijo en todo, me dijo una vez, golpeándose la sien. Es lo único que nadie puede quitarte cuando te dejan sin nada. Yo tenía 9 años. No tenía idea de lo que quería decir. Ahora lo sé. Mi hermana medía las cosas de otra manera. Jessica se dedicó a vender bienes raíces en Silver Creek, y era buena en ello de la manera en que las personas que nunca dudan de sí mismas son buenas en ello. Les regaló a nuestros padres un techo nuevo en 2023, $22,000, y se aseguró de que todos supieran la cifra. Conducía un coche con su propia cara en el lateral. En Navidad, traía regalos que se podían tasar. Yo traía un álbum de fotos que imprimía yo misma. Mi madre lo sostenía y decía, ¿no es bonito? Con la voz que se usa para el dibujo de un niño. Así que la familia tenía 2 unidades de medida. Jessica era la que se podía ver. Yo era la que llamaban estable, que en mi familia era una palabra que significaba no tenemos que preocuparnos por ella. Así que no pensaremos en ella en absoluto. Nada de eso se sentía como una herida. Era solo la forma del agua. Solo se convirtió en una herida más tarde, cuando entendí que la forma del agua se había decidido a propósito.
La abuela se cayó el 8 de noviembre de 2024. Tenía 83 años. Se rompió la cadera al levantarse por la noche y después de la cirugía, estuvo confundida unos días. Hablaba con mi abuelo, que llevaba 13 años muerto, pidiendo las llaves de la tienda. Los médicos lo llaman delirio postoperatorio. Se pasa. El suyo se pasó en una semana, pero una enfermera ya había escrito 6 palabras en su historial. Leve deterioro cognitivo, monitorizar, 6 palabras. Todavía no sabía que 6 palabras podían ser un par de esposas. Jessica vivía a 20 minutos del hospital. Yo a 90, así que tenía sentido, todos estuvieron de acuerdo, que Jessica se encargara de las cosas. Se convirtió en el contacto principal. Empacó la casa de la calle o aquella misma para mantenerla a salvo. Y en algún momento de ese empaque, el teléfono de la abuela desapareció. En diciembre, la trasladaron a un centro de cuidados llamado de Pines. Y Jessica envió un mensaje al chat grupal de la familia que todavía puedo ver cuando cierro los ojos. Todos tranquilos. Yo me encargo de la abuela. Simplemente no la hago bien. Órdenes del médico. Órdenes del médico. Nunca se me ocurrió preguntar qué médico. Durante el año siguiente, conduje hasta allí una vez al mes. 5 veces llegué a la recepción y me dijeron amablemente que no estaba para recibir visitas ese día, que estaba descansando, que era mejor no cansarla. Amablemente es la palabra a la que sigo volviendo. Nadie fue nunca desagradable conmigo. Eso es lo que hizo que funcionara. Cuando llamaba, las llamadas no se conectaban o quedaban registradas y eran devueltas por Jessica, quien me decía que la abuela estaba empeorando, que se agitaba al teléfono, que le costaba recordar con quién hablaba. Me lo creí. Esa es la parte que tengo que decir claramente porque he visto a gente en los comentarios jurar que nunca lo habrían hecho. Le creí a toda mi familia a la vez diciéndome la misma cosa con amabilidad, y me dije a mí misma que una buena nieta dejaría descansar a una anciana. Nos conectamos exactamente una vez, en junio de 2025. Su voz era más débil de lo que recordaba, y dijo algo que le di vueltas durante meses sin entenderlo. Me dicen que estás ocupada, cariño. Una pausa. ¿Estás ocupada? Le dije, no, abuela. Nunca demasiado ocupada para ti. Y luego la línea quedó en silencio y me dije a mí misma que estaba cansada. Murió el 3 de febrero de 2026 de neumonía. La enterramos el día 13, un pequeño servicio en una tormenta de nieve porque la mitad de la familia dijo que una celebración real podía esperar a la primavera. Junto a la tumba, Jessica me abrazó y, contra mi oído, dijo, se nos fue a todos. También me creí eso. 3 semanas después, puso un viejo bolso marrón frente a mí y se rió. Esto es lo que realmente fue la lectura, no una escena de película con un abogado desplegando un testamento. Mi abuela tenía un fideicomiso en vida, del tipo en el que eres tu propio fideicomisario mientras vives y alguien se hace cargo cuando te has ido. Su alguien era Nathaniel Dawson, quien había sido su abogado desde los días de mi abuelo, un hombre corpulento y cuidadoso de 64 años, que elegía sus palabras como si pagara por cada una. Llamó a la familia a su oficina para explicarnos cómo se distribuiría todo. Eso es todo lo que es una lectura cuando hay un fideicomiso, una reunión. Nos sentamos alrededor de una mesa que olía a cera de limón. Nathaniel leyó con una voz plana y uniforme, la voz de un hombre que ha hecho esto demasiadas veces como para que suene a algo. Para Jessica Miller, Hall, dijo, la residencia en la calle Oak, la propiedad en Blue Lake y las cuentas de inversión. La casa de la calle Oak valía alrededor de $430.000. La casa del lago $760.000. Las cuentas de inversión, el dinero de la venta de la tienda que había crecido durante 22 años, ascendían a poco más de $4 millones. En el frente de cristal del archivador de Nathaniel, vi a mi madre estirarse y apretar la muñeca de Jessica cuando escuchó la palabra millón. Para mis padres, $100.000 y el buick de la abuela. Luego quedaba un artículo, y Nathaniel hizo algo que no entendí hasta mucho después. Levantó un pequeño paquete envuelto en papel de seda, antes de desenvolverlo, lo sostuvo por un segundo más de lo que un hombre sostiene algo que no le importa. Puso el bolso marrón sobre la mesa. Para Maya, leyó, el bolso marrón.
Levantó la vista. Fue específica con este. Sus palabras, no las mías. La nota que tenía delante no decía, para Maya, me enteré después. Decía para mi Maya. Esa pequeña palabra, mi, es a la que sigo volviendo. La había escrito en un documento legal años antes de todo esto, como si ya estuviera decidiendo a cuál de nosotras todavía podía llamar suya. Jessica se inclinó para mirarlo por un segundo. Lo vi. Su sonrisa se ralentizó como un disco que se traba. Luego volvió. Perfecto. A los pobres les encantan las cosas de segunda mano. Mi padre se rió, una risa corta como una tos, y puso su mano en el hombro de Jessica. Te lo has ganado todo, cariño. Mi madre se llevó los dedos a los labios y, por encima de ellos, sus ojos sonreían. Nadie me miró. He pensado mucho en eso. Ninguno de ellos me miró porque, para mirarme, habrían tenido que decidir si sentían algo por lo que acababan de hacer, y era más fácil no hacerlo. Firmé donde Nathaniel señaló. Dije, gracias. Recogí el bolso y me levanté. Estaba casi en la puerta cuando Nathaniel habló de nuevo, y su tono era el exacto tono educado de un hombre que transmite un mensaje que ha estado guardando durante mucho tiempo. Maya. Me giré. Es el que llevaba al banco. Sostuve ese bolso en mi regazo durante todo el viaje a casa, 90 minutos hacia el sur, de la manera en que ella solía sostenerlo en el suyo. Había una grieta en la esquina en forma de media luna. Pasé mi pulgar sobre ella en cada semáforo en rojo. Tenía 34 años y me sentía como si tuviera 8. Llegué a casa después del anochecer. Puse el bolso en la mesa de mi cocina y tenía la intención de guardarlo en un armario y llorar por él más tarde. Luego recordé sus manos golpeando 2 veces la solapa, para que sepa que estamos trabajando. No sé por qué lo hice. Golpeé 2 veces. El sonido era incorrecto. Por un lado era suave, el sonido que hace el cuero. Por el otro, era sordo y sólido, como golpear un libro. Abrí el bolso y saqué todo. Gafas de leer, un rollo de caramelos de menta, un sobre de la iglesia con $2 todavía dentro. Pasé los dedos por el forro, y en la parte inferior, por un lado, la tela estaba rígida, más gruesa de lo que debería. Y cuando miré de cerca bajo la luz de la cocina, vi las costuras. Todo el bolso estaba cosido con hilo marrón. Esta costura era verde. Mi abuela tuvo 4 carretes de hilo en toda su vida, y la había visto remendar con todos ellos. Ninguno era verde. Este era verde de tienda de manualidades, del tipo que viene en una bobina de plástico. Y las puntadas eran grandes y desiguales, el trabajo de unas manos decididas pero ya no firmes. Cogí un cuchillo de cocina y deshice la costura puntada por puntada y debajo había una segunda cremallera cosida plana en el forro para que quedara oculta contra la costura. Tiré de ella y dentro había un cuaderno con cubierta de tela del tamaño de mi palma. Las páginas se habían ablandado de tanto pasarlas. La primera página no era un diario. Era una lista con la letra de contadora de mi abuela, líneas rectas incluso donde el bolígrafo había temblado. Y la primera línea era mi nombre. Lo leí todo sentada en el suelo de mi cocina porque mis piernas dejaron de sostenerme alrededor de la tercera página. Eran fechas y pequeños hechos de la manera en que solía llevar los libros de la tienda. Y una frase volvía una y otra vez como una deuda que estaba registrando. Dicen que M no llamó el martes. Dicen que M no llamó. La chica de la recepción escribió su nombre en una nota rosa. Lo vi. Lo leí una vez y no lo creí. Lo leí una segunda vez y cogí el bolígrafo. Había salido de la oficina de Nathaniel con el bolígrafo de su oficina todavía en mi abrigo. Y empecé a copiar cada línea en un bloc de notas legal porque copiarlo lo hacía real de una manera que solo leerlo no podía. La última línea del cuaderno no estaba escrita para ella. Estaba escrita para mí. Pregúntale a Nathaniel. Trae el bolso. Eran las 11:40 de la noche. Llamé a la oficina de Nathaniel Dawson y me atendió el contestador y dejé un mensaje que era una sola frase porque era la única frase que tenía. ¿Lo encontré? Ahora necesito saber qué significa.
Quiero ser honesta sobre la siguiente parte porque el lema de toda la vida de mi hermana era que ella tenía el control y sé cómo se supone que debe ir una historia como esta. Se supone que debo volver allí a la mañana siguiente y destruirla. No fue así como sucedió. No confronté a nadie esa noche. Me senté en mi suelo con un cuaderno lleno de la letra de mi abuela y algo dentro de mí se volvió muy silencioso y muy frío y muy seguro. Y entendí de la manera en que entiendes que el tiempo está cambiando que lo que sea que mi hermana pensara que había ganado hace 3 semanas ya se había ido. Simplemente aún no lo sabía. A las 7:30 de la mañana siguiente, la asistente de Nathaniel me devolvió la llamada. Dijo que estaba en Cincinnati en una audiencia de sucesión hasta el día 13 y que podía verme el lunes 16 a las 10. Luego me leyó algo que él le había dejado, aparentemente, hace mucho tiempo. Dijo que si alguna vez llamabas por el bolso, lo trajeras contigo y vinieras sola. Ven sola. Me quedé pensando en eso un rato. Faltaban 10 días para el lunes y no estoy hecha para quedarme quieta durante 10 días. Así que hice lo que realmente sé hacer. Enseño 3er grado. Corrijo 30 exámenes de ortografía a la semana. Sé cómo es un patrón antes de poder explicar por qué es un patrón. Tomé el cuaderno de la abuela y tomé mi propio teléfono y los puse uno al lado del otro y comparé las fechas. Cada entrada que decía dicen que M no llamó caía en un día que yo realmente había llamado. No la mayoría. Todas. Hice una tabla en un bloc de notas legal, sus fechas en una columna, mi registro de llamadas en la otra, y la pegué en la puerta de mi refrigerador. Y me quedé en mi cocina a medianoche mirando 2 columnas que contaban la misma historia desde 2 habitaciones cerradas. Mi primer instinto fue la puerta principal, la oficial. Llamé a la oficina principal de Depines y pedí, como su nieta, sus registros. Una administradora educada me dijo que esos iban a la parte responsable designada y que yo no era la parte responsable designada. Llamé a la línea de servicios para personas mayores del condado y me enteré de que ya se había considerado y cerrado un informe el año anterior a petición de la familia porque la propia residente había rechazado la ayuda. Cada camino oficial que intenté ya había sido pavimentado meses atrás con el nombre de mi hermana. Fue entonces cuando entendí lo que mi abuela había entendido desde su cama de hospital. La puerta principal estaba cerrada desde adentro. Si quería la verdad, tendría que entrar de la manera en que ella me había enviado, de lado, a través de un bolso. Su cuaderno mencionaba notas rosas 3 veces. Si esas notas rosas eran reales, estaban en un cajón en una recepción 90 minutos al norte. El 9 de marzo, conduje hasta Depines para recoger lo que quedaba de sus cosas personales. Eso era cierto, y también era una excusa. Me entregaron una caja en la recepción, un cardigan, una foto enmarcada de la cabaña, su Biblia y una tarjeta de cumpleaños, la que le había enviado en septiembre, todavía sellada con una nota a lápiz en la esquina con la letra de otra persona. Retener. La familia recogerá. Nunca la abrió. No porque no le importara, sino porque nunca la recibió. Todavía sostenía esa tarjeta cuando la recepcionista del fin de semana miró el nombre en el formulario de recogida y se detuvo. Era joven, tal vez 24 años. Una placa con el nombre que decía Ashley. Había empezado a trabajar después de que la abuela muriera, así que no conocía la forma de lo que estaba presenciando. Oh, dijo. Usted es la nieta. Lo dijo de la manera en que dirías algo obvio. Hay una nota completa sobre usted en su expediente. Mantuve mi voz nivelada, voz de maestra. ¿Podría verla? Estoy arreglando su patrimonio. Lo cual era suficientemente cierto. Ella pensó que la familia estaba permitida ahora que la residente se había ido. Estaba equivocada sobre la política, creo. Pero fue amable y era nueva. E imprimió una página y la deslizó por el mostrador. Era un registro de contactos, un registro de quien había intentado contactar a mi abuela y qué había hecho el personal al respecto. Había 9 llamadas mías. 9, cada una en una línea por sí misma y al lado de cada una la misma instrucción escrita de la misma manera, por familia. No transferir. Y en la columna marcada como contacto familiar, un nombre una y otra vez, con las mismas iniciales cada vez. JMH. Le pregunté a Ashley dónde había estado la habitación de la abuela.
Me llevó por un pasillo que llamaban el ala este. Y cuanto más avanzábamos, peor se ponía. Pintura descascarada en los zócalos. Un tubo fluorescente parpadeando. Y al final, lo más lejos posible de la sala común y la estación de enfermeras, la habitación 118. Esta era la habitación que mi familia me había descrito durante 14 meses como la mejor instalación del condado, la que costaba $9.200 al mes. En la pared junto a la entrada, había una hoja de tarifas enmarcada, del tipo que toda instalación con licencia debe publicar donde el público pueda verla. La leí 2 veces. Ala este, 3.600 al mes. Ashley vio mi cara. ¿9.200? De hecho, se rió, y luego se contuvo. Señora, nuestra tarifa del ala este está en el sitio web. Es pública. Le di las gracias. Conduje a casa con una caja de la vida de mi abuela en el asiento del pasajero y un número que ardía en el día. Si de Pines cobraba 3.600, entonces durante 14 meses, 9.200 habían estado saliendo de sus cuentas cada mes. Entonces, ¿a dónde había ido la diferencia? Esa noche, sonó mi teléfono y era Jessica y su voz era suave como la crema. Hola Maya, escuché que fuiste a de Pines. ¿Todo bien? Un pequeño suspiro. Sabes, el duelo hace que la gente busque villanos. No te avergüences, cariño. Dije que solo estaba recogiendo las cosas de la abuela. No mencioné un cuaderno ni un registro de contactos ni una hoja de tarifas. Dije buenas noches. Y después de colgar, me senté muy quieta porque había un sonido que había escuchado bajo su voz, el limpio clic de una copa de vino al ser dejada sobre piedra, y me di cuenta de que me estaba llamando desde la cocina de la casa del lago. Ya se había mudado, y había una pregunta que no podía dejar de lado. No le había dicho a nadie que iba a de Pines, a ninguna persona. Entonces, ¿cómo lo supo? Si tu familia pasara un año contándote una mentira amable mientras la verdad estaba en un cajón con tu nombre 9 veces, ¿habrías seguido conduciendo hasta allí mes tras mes creyéndoles? Sé honesto conmigo en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que lo hizo. Llegó el lunes. Traje el bolso y vine sola. La oficina de Nathaniel Dawson todavía olía a cera de limón. Miró el bolso en el escritorio entre nosotros durante un largo momento. Y luego no me preguntó qué había dentro. Me hizo una pregunta diferente. ¿Cuántas veces lo leíste? 2 veces, dije. Asintió como si esa fuera la respuesta correcta. Se levantó, abrió un archivador y puso una caja de almacenamiento en el escritorio. En el lateral, con la letra recta de contadora de mi abuela, alguien había escrito HM guardar para MM únicamente. Me dijo que vendrías, dijo. Nunca me dijo cuándo. He guardado esto durante 15 meses. Dentro había 14 sobres ordenados por mes, de pie como archivos. Cada uno tenía un matasellos de Silver Creek. El más antiguo era de noviembre de 2024. Enviado, me enteraría después, desde la sala de rehabilitación donde se estaba recuperando de la caída. Había comenzado esto en la primera semana, antes incluso de estar realmente asustada. El más nuevo era de enero de 2026. Faltaba un mes en el medio, octubre del año pasado. Y te diré ahora por qué esa brecha importa. Porque es el tipo de cosa que te salva. Una persona que inventa un rastro de papel lo hace completo. El de mi abuela no estaba completo. Tuvo neumonía ese octubre y estaba demasiado enferma para escribir. Y el agujero que dejó es la razón por la que nadie podría llamar a estas cartas una falsificación. Nathaniel explicó su parte en 3 frases, que es como explicaba todo. Llegaba una por correo la mayoría de los meses. Registraba la fecha de llegada y la ponía en la caja. Nunca abrí ninguna. Mi trabajo era contarlas y mantenerlas secas. El primer sobre estaba etiquetado con su letra. Léeme primero, antes de que te enojes. Lo abrí. La primera línea no era un saludo. La primera línea era una disculpa. Escribió que durante algunas semanas después de que la mudaron, ella también les había creído. Que le dijeron que yo había dejado de llamar, que estaba ocupada, que tenía una vida,
y que en la parte más solitaria de una larga noche se había permitido preguntarse si era verdad, si Sumaya la había abandonado. Estaba escribiendo para decir que lamentaba haberlo dudado alguna vez, y para explicar lo que había hecho al respecto una vez que dejó de dudar y comenzó a observar. Luego explicó lo que todos siempre quieren saber. ¿Por qué no decirlo simplemente? ¿Por qué esconder un cuaderno en un bolso en lugar de entrar en la oficina de un abogado y señalar con el dedo? Por 6 palabras en un expediente. Si toco los papeles ahora, escribió, usarán la palabra del médico en mi contra. Ella entendía algo sobre su propia situación que yo no había entendido. En el momento en que intentara cambiar algo, mover dinero o reescribir un documento o hacer una acusación, la respuesta no sería una discusión sobre hechos. Sería una discusión sobre su mente. Una anciana confundida, dirían, siendo manipulada, imaginando cosas. Y no podía ganar esa discusión desde dentro de la habitación 118. Aislada de todo teléfono. Así que no lucho en ese terreno. Así que estoy usando el costurero en su lugar, escribió. El papel se queda, las voces se discuten. Me dijo que las leyera en orden porque necesitas ver cómo crece, escribió, de la manera en que yo tuve que verlo crecer. Así que las leí en orden. Y en algún lugar en medio de esa caja, toda la historia en la que pensaba que estaba se dio la vuelta. Porque las cartas no eran solo sobre que no me permitieran contactarla. Eran sobre que no le permitieran contactarme a mí. Escribió que había pedido que le pasaran mensajes y esperó semanas por respuestas que nunca llegaron, sin saber que los mensajes nunca se enviaron. Escribió que le dijeron con la misma voz amable que habían usado conmigo, que yo estaba ocupada, que ahora tenía mi propia vida. Había pasado un año creyendo que mi abuela me había abandonado. Ella había pasado ese mismo año escuchando que yo la había abandonado. 2 personas en 2 habitaciones, cada una llorando a una persona viva, porque una mentira había sido contada cuidadosamente en ambas direcciones. Había crueldades más pequeñas en esas páginas, y las pequeñas eran las que más dolían. En una carta, se preguntaba por qué su teléfono nunca había llegado a la nueva habitación y me preguntaba, al papel en realidad, ya que no podía preguntarme a mí, si en cambio había intentado llamar a la recepción porque tal vez mis llamadas iban allí. En otra, de finales de septiembre, escribió que había estado esperando una tarjeta de cumpleaños mía en el correo y que no había llegado ninguna, y que había decidido que debía habérmela olvidado y que estaba bien si lo había hecho porque las chicas se ocupan. Me senté en el suelo de mi cocina con esa carta durante mucho tiempo. Sabía exactamente dónde estaba esa tarjeta. Estaba en la caja en el asiento de mi pasajero, sellada, marcada al retener, la familia recogerá, enviada a tiempo y detenida en una recepción. Mientras una mujer a 160 kilómetros de distancia pasaba una semana decidiendo amablemente que estaba bien que la hubiera olvidado. La carta 6 es la que no puedo leer en voz alta sin detenerme. Me dicen, estás ocupada, cariño. Les dije, mi Maya nunca está demasiado ocupada. Luego dejé de decirlo en voz alta porque cada vez que lo decía, escribían algo nuevo en el expediente. Ese fue el día en que la historia dejó de ser sobre un testamento. Un testamento trata sobre quién se queda con el dinero. Esto se trataba de 14 meses que le habían sido arrebatados a 2 personas que se amaban y gastados por otra persona. Y entendí, sentada en esa oficina pulida con cera de limón, que ya no estaba tratando de averiguar qué había en un bolso. Iba a sacar esos 14 meses a la luz frente a todos y lo iba a hacer de una manera que no pudiera ser discutida. Nathaniel me contó el resto de su parte y fue importante porque podía sentir la pregunta que probablemente te estás formando ahora mismo. Si él sabía, ¿por qué no hizo algo? Había visto las señales el verano anterior. Dijo que había ido a verla y se había ofrecido a llamar a los servicios de protección de adultos. Ella se había negado rotundamente. Me moverán como un mueble, le dijo Nathaniel, y ella era mi clienta y estaba lúcida y dijo que no. Podía guardar sus cartas. No podía anular su decisión. Luego me dio una tarea, que es lo más útil que alguien me dio en toda esta historia. No lleves estas cartas a nadie todavía, dijo. Una carta es una voz, y las voces se discuten. Necesitas papel que no sea de ella. Me enviaría la contabilidad completa de sus cuentas, a la que tenía derecho como beneficiaria.
Solicitaría su expediente completo de residente de Depines, a lo que tenía derecho como albacea. Tráeme hechos que otras personas escribieron, dijo. Entonces veremos lo que ella vio. Estaba casi en la puerta cuando me detuvo de la misma manera que me había detenido 3 semanas antes. Hay una cosa más, dijo. Me pidió que la guardara hasta que hubieras terminado de leer todo, no antes. Le pregunté qué era. Dijo amablemente que terminado significaba terminado y que yo aún no había llegado a ese punto. Me subí a mi coche y mi teléfono se iluminó con un mensaje en el chat grupal de la familia. Cena familiar el sábado. Mamá hace estofado. Sin excusas. Era de Jessica. Fui a la cena. Quería escuchar lo que dirían cuando pensaran que yo seguía siendo la estable, que deja las cosas en paz. El estofado era la receta de la abuela, pero mal hecha. Demasiada sal, sin hoja de laurel, las zanahorias cortadas de la manera perezosa. Mi madre los sirvió en los platos buenos de la abuela, los que habían vivido en el aparador de la calle Oak toda mi vida, y nadie dijo una palabra sobre cómo habían llegado a esta mesa. Lo noté. Tampoco dije nada. Es una habilidad que aprendes de joven en una familia como la mía. Mi madre empezó antes de que los platos estuvieran llenos. Tu hermana renunció a su vida por esa mujer, dijo, sin mirarme. Conducía hasta allí constantemente. Se encargaba de todo. ¿A qué renunciaste tú exactamente? Dije que había intentado visitar. Dije que había llamado. Bueno, dijo mi madre, y lo dejó ahí. De la manera en que dejas algo pesado que quieres que todos vean. Mi padre habló del techo. $22.000, dijo, como una medalla, como si el número mismo fuera una especie de amor. Fue entonces cuando entendí algo sobre mis padres que no me había permitido entender. No eran personas crueles. Eran personas cómodas. Y Jessica era la que los mantenía cómodos. Y una comodidad así tiene un precio. Y el precio era que no hicieras preguntas que pudieran quitarte esa comodidad. Jessica esperó hasta el postre para llegar a la verdadera razón de la cena. He estado pensando, dijo, cálida como nada. No parece justo que te quedes solo con el bolso. ¿Por qué no te llevas algunos de los recuerdos, la vajilla, el joyero de la abuela, algo útil? Sonrió. Quiero que tengas algo que importe. Era un discurso generoso. También era un precio. Toma la vajilla. Deja de conducir hasta Depines. La gente está hablando. Está molestando al personal. Y sigamos adelante. Me estaba ofreciendo comprar mi silencio, lo que significaba que creía que mi silencio valía la pena comprarlo, lo que significaba que había algo que valía la pena ocultar. Me dijo más con esa oferta de lo que sabía. Y el joyero que me ofrecía todavía tenía cinta de embalar en la tapa, del tipo que se compra en rollo. Había empaquetado cada cosa que mi abuela poseía antes de que se leyera el testamento. Había estado inventariando la casa de una mujer muerta como si ya fuera una propiedad en venta. Hice una pregunta suave. ¿Cómo se llamaba su centro de nuevo? Siempre lo olvido. Mi padre respondió antes de pensar. Broke. Broxtone. El bueno. Jessica se encargó. Depines, corrigió mi madre rápidamente. Simplemente tenía cuidados de nivel Broxtone. 2 respuestas y no coincidían, y cayeron sobre la mesa frente a todos. Mi padre volcó su vaso de agua al alcanzar la sal, y mientras mi madre lo secaba con el camino de mesa de encaje de la abuela, dije que la cena había sido encantadora, y que tenía que madrugar, y me fui. Al día siguiente, Nathaniel llamó para decirme que Jessica había llamado a su oficina fuera de horario la noche anterior, lo cual, dijo, nunca había hecho en 15 años. Quería saber qué había en el bolso. Dijo que estaba inventariando los bienes del patrimonio. Él le dijo exactamente 6 palabras. Efectos personales según el memorando. Dijo que a ella no le gustó la palabra personales. Sugirió que quizás quiera revisar cómo esta oficina maneja los patrimonios. Amenazando al albacea. Todo lo que eso hizo fue poner una nota en el expediente, fechada con su cuidada letra. Y esa tarde llegó un texto al chat grupal de la familia que no creo que fuera para el grupo.
Era para mi madre y aterrizó frente a todos nosotros durante unos 90 segundos antes de desaparecer. ¿Se llevó M alguna otra cosa de la habitación? Todavía estaba haciendo inventario. Simplemente aún no podía decir de qué. El sobre de Nathaniel llegó primero. La contabilidad completa de las cuentas de mi abuela, 15 meses de ella. Y me senté en la mesa de mi cocina con la hoja de tarifas que había fotografiado en Depines, e hice la aritmética que mis alumnos de tercer grado podrían hacer. Cada mes, un retiro, $9.200 descritos en el estado de cuenta como cuidado en Depines. Y tenía una fotografía de un letrero enmarcado publicado donde la ley requiere que se publique que decía que el ala este costaba $3.600. 9.200 menos 3.600 es $5.600 al mes por 14 meses son 78.400. Pero el estado de cuenta no pagaba directamente a Depines. El dinero iba a un nombre que nunca había oído. Y el nombre lo era todo. Wisdom Care Management LLC. No necesitas un investigador privado para lo que hice después. Necesitas una tarjeta de la biblioteca y 10 minutos. Cada estado tiene un registro de empresas que puedes buscar gratis. Y el de Ohio no es diferente. Escribí el nombre y apareció el registro. Y lo leí de la manera en que lees algo que ya sabes que va a doler. Wisdom Care Management LLC, registrada en diciembre de 2024. El mismo mes que la trasladaron a esa habitación. Agente estatutario y organizador, Jessica Miller, Hall, registrada en una dirección que reconocí porque había estado allí para el Día de Acción de Gracias. Su casa. Ohio no publica los miembros de una LLC. No tiene que hacerlo. Publica quién la registró y dónde reside. Y eso fue suficiente para vincular el nombre en el estado de cuenta bancario de mi abuela con la puerta principal de mi hermana. No solo había mentido sobre el asilo. Había incorporado la mentira. Le había dado un número de identificación fiscal el mismo mes que le dio a nuestra abuela una habitación al final de un pasillo desconchado. El papel me dijo cuánto y a dónde fue. No podía decirme la otra cosa, lo que realmente necesitaba, como habían sido esos 14 meses dentro de esa habitación. Para eso, necesitaba una persona. Y ahora conocía un nombre porque había estado en el tablero de actividades en el ala este en un horario para un carrito de manualidades de los martes. C. Peterson. Su nombre era Carol. La conocí el 4 de abril en una cafetería junto a su iglesia. Una mujer de unos 52 años con manos cuidadosas y ojos cansados, y me contó cosas que llevaré el resto de mi vida. Mi abuela estuvo lúcida hasta el final. Leía el periódico todas las mañanas y corregía la ortografía en el propio tablón de anuncios de la instalación. Los martes, Carol traía el carrito de manualidades, y de ahí salió el hilo verde. Una bobina de plástico de un carrito, tomada por una mujer de 84 años con un plan. Y cada mes, de camino a casa, Carol dejaba un sobre en el buzón azul de la esquina. Y como era una persona cuidadosa en un trabajo donde las personas cuidadosas aprenden a protegerse, guardaba el recibo del sello. Los 14. Me contó sobre el día que mi madre visitó, ese sábado de marzo. La abuela se había puesto su cardigan bueno y había esperado junto a la ventana desde el desayuno, dijo Carol, porque alguien le había dicho que vendría la familia. Cuando fue una nuera durante 20 minutos, y luego un adiós. La abuela no lloró. Volvió a su silla, abrió su periódico y dijo a nadie en particular, bueno, vino. Carol tuvo que salir de la habitación. No estaba confundida, me dijo Carol, girando su taza en sus manos. Estaba acorralada. Son cosas diferentes. Le hice la pregunta que podía sentir que tú estabas haciendo. La pregunta que me había estado haciendo a mí misma, ¿por qué no me llamaste? No se inmutó, porque la nota en su expediente decía que la familia había pedido que no lo hiciéramos, porque si me saltaba tu hermana, era mi palabra contra la suya y habría perdido mi trabajo para el viernes. Me miró, y porque tu abuela me dijo que no lo hiciera. Dijo que si me despedían, ella perdía a la última persona que todavía podía sacar algo de ese edificio. Dijo, el papel se queda, Carol, tú guardas los sellos. Tú guardas los sellos. Había leído esa línea en una carta. Ahora tenía un rostro. El segundo sobre de Nathaniel llegó a mediados de abril.
El expediente completo de residente que había solicitado como albacea. Más grueso de lo que esperaba. Páginas médicas que no podía leer completamente. Notas de cuidado. Y cerca del final, un registro comercial que no es privado como los registros médicos porque no se trata del cuerpo de un residente. Se trata de la puerta principal de un edificio. El libro de registro de visitantes. 14 meses de visitantes y una línea me detuvo. Linda Miller. 22 de marzo de 2025, 11:05 de la mañana. Mi madre había visitado una vez, un sábado de marzo. Había firmado ese libro, caminado por el pasillo del ala este, pasando la pintura descascarada, hasta la habitación 118, y había visto con sus propios ojos la diferencia entre el lugar donde mi abuela realmente vivía y el lugar que mi familia describía en la cena. Y luego había conducido a casa y no había dicho nada durante 11 meses más y había servido estofado en los platos buenos. Miré su firma durante mucho tiempo. Conocía esa letra. Había firmado mis formularios escolares con ella durante toda mi infancia. El 18 de abril, le di una oportunidad de decirme la verdad. Le pregunté, tan fácilmente como cualquier cosa, si alguna vez había llegado a ver la habitación de la abuela. «¿Sabes que las visitas la alteraban, Maya?», dijo. No sabía que yo sostenía una fotocopia de su propio nombre. No dije ni una palabra. Hice una copia de esa página. La puse en un sobre y la sellé. Y en el frente escribí una palabra, mayo. Había elegido el día. Ahora solo tenía que dejar que mi hermana construyera el escenario. El escenario se construyó exactamente de la manera que sabía que lo haría. En febrero, habíamos enterrado a la abuela en un servicio pequeño debido a la nieve y porque la mitad de la familia dijo que el verdadero adiós debería esperar al buen tiempo. Jessica tomó eso como un proyecto. Planeó una celebración de la vida para el sábado, 16 de mayo en la Casa del Lago, su Casa del Lago ahora. E invitó a todos, primos, vecinos, las 3 primeras filas de la iglesia, unas 30 personas de pie en un césped verde que llegaba hasta Blue Lake sosteniendo vasos de papel con limonada, aquí para recordar a una mujer que la mayoría de ellos no había podido ver en más de un año. Era una anfitriona perfecta. Te lo habría dicho ella misma. Vinieron 2 personas que no estaban exactamente en su lista. Carol Peterson vino como mi invitada con un vestido azul marino, sosteniendo su bolso con ambas manos. Y la tía abuela Susan condujo desde Toledo. La hermana menor de la abuela, 79 años, aguda como una aguja y el doble de directa. Nathaniel Dawson también vino. En una esquina, con un traje gris, un amigo de la familia presentando sus respetos. Les había pedido a los 3 que vinieran. No les había dicho por qué. Traje una bolsa de lona con los papeles y llevé el bolso al hombro, como solía llevarlo ella. Jessica se movía entre la multitud, recogiendo condolencias como si se las debieran. A la abuela le hubiera gustado el lago, le decía a la gente. Siempre decía que esta casa era su favorita. Me quedé junto al porche y lo dejé pasar. No era su favorita. Su favorita era una cabaña en un camino de grava, y me lo había dicho 100 veces, y yo era la única persona en ese césped que lo sabía. Después de la comida, Jessica golpeó un vaso y subió al escalón del porche por encima de todos y pronunció un panegírico. Fue bueno. Siempre era buena. Habló de la devoción y de las decisiones difíciles que una familia toma por alguien a quien ama. Y luego dijo la frase que nunca debería haber dicho con la voz cálida y afligida de una mujer que había decidido que la historia era suya para cerrarla. Al final, dijo, apenas nos conocía a ninguno de nosotros, pero sabía que era amada. Me aseguré de eso. La gente asintió. Algunos se secaron los ojos. Y en el espacio silencioso después de los aplausos, antes de que alguien pudiera levantar una copa, di un paso adelante. Me gustaría leer algo que escribió, dije, cerca del final. La cara de Jessica no cambió mucho. Solo la sonrisa trabándose como un disco, como en la oficina del abogado. Por supuesto, dijo. Saqué la carta fechada el 12 de enero, 3 semanas antes de que la abuela muriera. Y la leí con sus palabras con esa voz plana y sencilla que usaba para la verdad. Escribió sobre la nieve que había llegado temprano ese año.
Escribió sobre el partido de béisbol que había escuchado en una radio prestada y acertó el resultado. Y escribió sobre la mujer que traía el carrito de manualidades los martes. La rueda izquierda del carrito de Carol rechina, escribió. Le dije, una gota de aceite, querida. Me fijo en todo. Siempre lo he hecho. En el césped, Carol se tapó la boca con la mano y empezó a llorar porque eso era verdad. Todo ello 3 semanas antes del final, de una mujer que supuestamente apenas nos conocía a ninguno de nosotros. Jessica se rió ligeramente, todavía en control. Maya, vamos. Esa es una carta vieja. La escribió hace años cuando todavía estaba en sus cabales. Ese era el momento que había estado esperando durante 14 meses. La oficina de correos fechó cada una de ellas. Jessica, dije. ¿Te gustaría comprobar los sellos? Saqué la caja de mi bolso y la puse en la mesa donde estaba la limonada, y la giré para que la gente pudiera ver. 14 sobres, cada uno con matasellos de Silver Creek. Leí las fechas en voz alta, una tras otra, noviembre, diciembre, enero. Y Carol se levantó en medio de la multitud, secándose la cara, y dijo con voz temblorosa que ella misma había enviado cada una de ellas, y que había guardado el recibo de cada sello. Y desde la esquina, en voz baja, Nathaniel Dawson dijo que las cartas habían llegado a su oficina mes a mes, que había registrado cada una el día que llegó, y que nunca había abierto ninguna. 3 testigos, un matasellos, un recibo de sello, un registro de entrada. Mi abuela había construido un reloj que nadie podía hacer retroceder. La voz de Jessica cambió. La calidez se fue. Y lo que había debajo era más duro y más rápido. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Qué es lo que realmente quieres, Maya? ¿Dinero? ¿Es eso? Quieres una parte más grande, así que estás haciendo esto en su memorial. Sabía que iría por ahí porque era el único lugar que le quedaba. Cuando el papel está en tu contra, atacas a la persona que lo sostiene. Saqué 3 páginas más y las puse sobre la mesa una a la vez para que todos pudieran leer cada una antes de poner la siguiente. La primera era el registro de contactos. 9 llamadas mías y al lado de cada una por familia, no transferir y un juego de iniciales. Este es el registro de cada vez que la llamé, dije, y cada vez que alguien les dijo que no me pasaran la llamada. El segundo eran 2 números uno al lado del otro. Esto es lo que salía de sus cuentas cada mes, dije, $9,200. Y esta es la tarifa publicada en la pared del ala donde realmente vivía. 3,600. El tercero era una página del estado de Ohio. Aquí es a donde fue la diferencia, dije. Una compañía llamada Wisdom Care Management, registrada el mismo mes en que la trasladaron, con domicilio en la casa de la propietaria de esta casa. No dije su nombre. No tuve que hacerlo. Estaba impreso en la página. Jessica lo intentó una vez más, y le doy crédito, fue un buen intento. Esa compañía es real, dijo. Firme, razonable, la voz que usaba para cerrar una venta. Coordinaba su cuidado. ¿Tienes idea de cuánto trabajo fue eso? La programación, las llamadas, el papeleo, todo durante 14 meses, sola. 3,600 al mes pagaban por su cuidado, dije. El edificio se encargaba de eso. Esta compañía, toqué la página, está registrada en la mesa de tu cocina. No programó nada. Recaudó $5,600 al mes y condujo hasta tu casa. No tuvo una cuarta cosa que decir. La vi buscarla y no encontrarla. Miré a mi hermana y mantuve mi voz exactamente nivelada porque había aprendido de la mejor que la voz más tranquila en la habitación es la que la gente cree. No estoy pidiendo nada, dije. No estoy aquí por dinero. Estoy devolviendo algo. 14 meses. Le pertenecían a ella y tú los gastaste. Luego me volví hacia mi madre y le entregué el sobre marcado como un mayo. Lo abrió porque todos la estaban mirando y no sabía cómo no hacerlo. Desdobló la página y vio su propia letra. Linda Miller, 22 de marzo, un sábado, 11:05 de la mañana. Y se sentó en la silla más cercana como si le hubieran quitado las piernas. Y no dijo ni una palabra porque no había palabra que decir.
Había visto la habitación 118. Había firmado el libro, y había vuelto a casa y había ayudado a servir la historia en los platos buenos. El césped estaba muy silencioso, y en ese silencio, desde el otro extremo de la larga mesa, mi tía abuela Susan se levantó. Estaba mirando a Jessica, y su vieja voz se escuchó. También me dijiste que no quería llamadas, dijo. Me dijiste que se alteraba, que era mejor dejarla en paz. Te creí. Su barbilla tembló y se mantuvo firme. Dios me perdone. Te creí. Y entonces sucedió. Lo que no había planeado y no podría haberlo hecho. Un primo cerca del frente dijo en voz baja, a mí me dijo lo mismo. Luego alguien más. ¿A mí también? 3, 4 voces dispersas por el césped. Cada una persona a la que le habían contado la misma mentira amable y se la había tragado porque venía de la hija que se encargaba de todo. Jessica miró a su alrededor en ese césped buscando una cara que todavía estuviera de su lado. Y no había ninguna. Ni nuestros padres congelados en sus sillas. Ni los primos. Ni la gente de la iglesia. Había pasado toda su vida siendo la que todos creían. Y en unos 4 minutos, se había convertido en la que nadie creía. No gritó. Le doy crédito por eso. Dejó su vaso y dijo algo sobre cómo ninguno de nosotros entendía lo que ella había cargado, y caminó por el césped hasta su coche, sola. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. Su camioneta salió por el césped y se fue. Nathaniel se acercó y se paró a mi lado. Dijo una cosa con su voz cuidadosa y uniforme, lo suficientemente alta como para que la familia la oyera. Como albacea, enviaré la contabilidad completa del fideicomiso a cada beneficiario esta semana, para que todos hayan visto lo que tú has visto. Sobre la mesa, los papeles estaban donde los había dejado, junto a la limonada y los platos de papel. Y aquí está la cosa que más recuerdo. Durante el resto de esa tarde, nadie los tocó, y nadie los guardó tampoco. Simplemente permanecieron allí al sol, y la gente pasaba junto a ellos, miraba y seguía caminando. De la manera en que miras algo que nunca más podrás decir que no viste. Nada dramático sucedió después de eso. No es así como funciona un pueblo pequeño. No hubo coches de policía, ni esposas, ni una demanda presentada en un juzgado con reporteros en los escalones. Lo que sucedió fue más silencioso que eso. Y en un lugar como Silver Creek, más silencioso es peor. Susan tenía un teléfono y un directorio de la iglesia y 60 años de reputación, y a mediados de la semana, la mitad del pueblo había oído alguna versión de lo que se había leído en voz alta en ese césped. Jessica vendía casas para ganarse la vida. Y vender casas es un negocio construido enteramente en que la gente te confíe lo más grande que poseen. En 2 semanas, 2 de sus propiedades se mudaron silenciosamente a otro agente. Nadie pronunció un discurso al respecto. En un pueblo como el nuestro, nadie te demanda. Simplemente dejan de devolverte las llamadas. Ella le había hecho eso a mi abuela a propósito durante 14 meses. Ahora se lo estaban haciendo a ella y nadie tuvo que planearlo. Nathaniel cumplió su palabra. La contabilidad completa del fideicomiso llegó al buzón de mis padres y allí estaba, impreso, innegable, línea tras línea. Wisdom Care Management LLC. Wisdom Care Management LLC. La verdad en letra clara que mi madre no podía corregir y mi padre no podía llamar resuelto. El miércoles, su coche se detuvo frente a mi apartamento en Columbus, sin previo aviso, a 90 minutos de casa. Mi padre no podía sentarse. Se quedó de pie en mi pequeña cocina, girando su sombrero en sus manos, y cuando finalmente habló, su voz se quebró en la frase más simple. Ni siquiera pregunté el nombre del lugar, dijo. Simplemente dejé que ella se encargara. Dejé que se encargara de todo. Le creí. Ese fue todo su crimen. Y fue uno real. Un hombre que eligió no saber para no tener que hacer nada. Pero él no había estado en ese pasillo. No había firmado el libro. Mi madre sí. Y recurrió a la misma palabra que había estado usando todo el tiempo. Pensamos que estábamos manteniendo la paz, Maya. La miré durante un largo momento.
Ya no estaba enojada. Simplemente había terminado de fingir. Mantuviste el silencio, mamá, dije. La paz nunca estuvo en esta familia. Simplemente te aseguraste de que permaneciera en silencio. No les grité y no los perdoné porque ambas cosas habrían sido una especie de mentira. Les escribí una carta en su lugar, con el bolígrafo que me había llevado de la oficina de Nathaniel, el que había usado para copiar su cuaderno. Y no era una carta de perdón. Era una carta de términos. Si querían una relación conmigo, comenzaría con ellos diciendo en voz alta, con palabras claras, lo que habían elegido y por qué. No lamento que te sientas así. La frase real. Hasta entonces, les deseaba lo mejor y lo decía en serio, y los dejé volver a casa. Mi padre me llamó 2 semanas después. Todavía no tenía la frase completa, pero tenía una parte. Sabía que ese pasillo estaba mal, dijo, y su voz era áspera. Caminé por él una vez esa primera semana. Me dije a mí mismo que era temporal. Y luego me aseguré de no tener que volver a caminar por él nunca más. No era todo, pero era verdad y era suyo y era más de lo que mi madre había logrado. Le dije que era un comienzo. He aprendido que un comienzo no es lo mismo que un final y que se te permite aceptar uno sin fingir que es el otro. Había una cosa más y mi hermana la encontró ella misma, que es la única manera en que podría haber sucedido. A finales de mayo, Jessica comenzó a prepararse para poner en venta todas las propiedades inmobiliarias de nuestra abuela. Las 2 casas eran suyas ahora, y tenía la intención de convertirlas en efectivo. Para hacerlo, sacó los registros de propiedad del condado, y ahí fue donde descubrió que una propiedad nunca había sido parte del patrimonio. Una cabaña en un camino de grava llamado Pinery había sido puesta en su propio fideicomiso en agosto de 2024 con un único beneficiario, yo. Ella había intentado obligar a la abuela a poner en venta esa cabaña en julio de ese año. Y en agosto, en silencio, mientras todavía estaba perfectamente lúcida, antes de la caída, antes del expediente, antes de las 6 palabras, mi abuela había puesto lo único que realmente amaba en un lugar donde mi hermana nunca podría alcanzarlo. Luego había dejado que todos pasaran los siguientes 2 años contando los 4 millones, y sin mirar ni una vez la casita junto al lago. Jessica llamó a la oficina de Nathaniel para preguntar si era un error. No lo era. Esa noche, Nathaniel me llamó. Su voz cuidadosa era tan uniforme como siempre, pero había algo debajo que podría haber sido alivio. Me pidió que esperara hasta que hubieras terminado de leer todo, dijo. ¿Terminaste? Hay una llave en mi escritorio con tu nombre. Conduje hasta allí a la mañana siguiente para recogerla. Era una vieja llave de latón, desgastada y lisa, y alguien había atado un trozo corto de cinta a través del agujero para que no se perdiera. La cinta era verde. Abrí la cabaña a finales de mayo en una tarde cálida por primera vez en años. El polvo flotaba en la luz. Todo el lugar olía a pino, agua del lago y el fantasma de su café. Caminé por las habitaciones por las que me había llevado cada verano de mi vida. Y puse el bolso marrón en el estante de la cocina en el lugar exacto donde solía dejarlo. Y me senté a su mesa y leí las últimas líneas de la 14ª carta, la de enero, la que había dejado sin terminar porque ya no podía ver la página. Dividieron lo que yo poseía, escribió. Salvé lo que me quedaba. Dile a tu madre que guardé el libro de visitas en mi cabeza ya que no se me permitía tener visitas. Y tú, mi niña, siempre viniste. Tengo las notas rosas para probarlo. Carol está guardando los sellos. Llamaron a la puerta. 2 golpes, suaves, de la manera en que solía golpear la solapa de ese bolso, para que sepa que estamos trabajando. Era Carol sosteniendo una bandeja de plántulas de tomate. La variedad de la abuela, la reliquia que cultivaba cada verano. Me dijo Carol un poco avergonzada, que si alguna vez llegabas aquí, debería traerlas. Dijo que sabrías dónde da el buen sol. Miró el patio. La valla sur, dijo. Las plantamos a lo largo de la valla sur, las 2, sin decir mucho, porque no había mucho que decir. La abuela había tenido razón sobre el sol. Había tenido razón en todo lo demás, así que no sé por qué eso me sorprendió. Antes de que Carol se fuera, me puso en la mano una pequeña bobina de plástico de hilo verde.
Del viejo carrito de manualidades, dijo. Del mismo tipo. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina y cosí el cuaderno y la 14ª carta de nuevo en el forro del bolso, detrás de la segunda cremallera, con puntadas grandes y desiguales. Porque mis manos tampoco son tan firmes como me gustaría cuando se trata de esto. Y luego el bolso volvió a hacer el único trabajo que había hecho, el que hizo durante 30 años. Guardó lo que importaba. No recuperé a mi familia. Quiero ser honesta sobre eso porque sé que algunos de ustedes esperan la parte donde todos se abrazan. Mi hermana y yo no hablamos. Mis padres todavía están decidiendo si pueden escribir la frase que les pedí. Algunas puertas, una vez que ves lo que hay detrás, no se cierran del todo de nuevo y dejas de intentar que lo hagan. Si alguna vez has sido la que llamaban estable, la que decidieron que no tenían que pensar, y finalmente dejaste de esperar a que vieran tu valor y simplemente lo reclamaste por ti misma, me gustaría escucharlo. Cuéntame sobre el límite que trazaste. Leo cada uno de ellos. La gente me pregunta si estoy enojada porque solo recibí el bolso. No lo estoy. Y me tomó un tiempo entender por qué. Mi abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le dio a mi hermana todo lo que se puede medir. Las casas, el dinero, los metros cuadrados, porque ese era el único idioma que mi hermana hablaba y porque las cosas que se pueden medir nunca iban a ser la verdadera herencia. A mí me dio lo único que había luchado por conservar cuando todo lo demás le estaba siendo arrebatado. Me dio la verdad y me dio el rastro para probarla. Y me dio una pequeña casa con buen sol en la Bahía Sur. Midieron su amor en metros cuadrados y saldos de cuentas. Ella midió el suyo en notas rosas y sellos de correos.